Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 14 de mayo de 2016 y esto es La Contracrónica. Como os comentaba el pasado jueves, ayer estuve en Zaragoza no dando una sino dos conferencias. La segunda de ellas es la que grabé, pero la grabación no ha salido muy allá. No sé si no coloqué bien el micrófono o que había mucho eco en la sala. La cuestión es que se escucha con demasiada reverberación para mi gusto y me parece que no es digna de ser publicada en La Contracrónica. No por nada, sino porque no quiero que padezcáis, los que vayáis a escucharla, los que quisieseis escucharla, que padezcáis esa tortura de escuchar un audio que se escucha continuamente con eco. Entonces he pensado que para no privaros de la conferencia, resumirla, y de lo mismo que hablé en Zaragoza ayer, resumirla a través del podcast, a través de La Contracrónica hoy. Es una conferencia sobre el 15M que mañana, que será domingo 15 de mayo, se conmemora los 5 años. La conferencia se titulaba 15M 5 años después y la enfoqué hacia leída en una perspectiva más moderna, ¿no? Hablando del pasado y qué ha quedado de aquel movimiento en el presente. La enfoqué retitulándola como el 15M como mito fundacional. Para compensaros por este error mío imperdonable, lo que voy a hacer es, acto seguido, pasar a contaros lo que conté de manera más resumida, porque la conferencia de ayer sobre el 15M fue de algo más de una hora y hoy no tengo tanto tiempo. Aparte no quiero cansaros. Ya sabéis que cuando paso de la media hora de programa me parece que estoy abusando de vuestro tiempo, que es preciadísimo. Yo tengo mucho respeto por los oyentes, muchísimo, no sabéis cuánto. Entonces, si no tenéis inconveniente, en este momento paso a relatar lo que relaté ayer a los oyentes zaragozanos, o mejor dicho, no eran oyentes, eran mucho más que oyentes porque los tenía delante, a los miembros de Students for Liberty Zaragoza y del Círculo Liberal Valentín Solanot, gente estupenda como la ciudad, y que me regalaron, por cierto, una camiseta. He colgado la foto en Twitter, no saben cuánto se lo agradezco. Esto vino a raíz de hace unos, no lo sé, un mes, una cosa así, que dije que el día que un chico de 18 años en España fuese con una camiseta que pusiese Hacienda lo será tu puta madre, habría esperanza. Bien, yo me la voy a poner, no tengo 18 años, pero me la voy a poner y además me la quiero poner mañana para cuando vaya a la manifestación del 15M. No sé qué pasará, pero en principio, si lo que se trata es de ir con consignas revolucionarias, no se me ocurre ninguna más revolucionaria que esta que me regalaron ayer mis amigos de Zaragoza, los miembros del Círculo Liberal Valentín Solanot y de Students for Liberty allí. Así que no os entretengo más, vamos a pasar ya mismo, después de la música, a hablar del 15M como mito fundacional. Los aniversarios siempre se celebran en fechas redondas, cuando han pasado 5 años, cuando han pasado 10, cuando han pasado 20, cuando han pasado 100. En ese caso hablamos de centenarios, los centenariazos con los que nos castigan los periódicos de vez en cuando. Claro que solo se celebran cuando entre medias de lo que sucedió y lo que se conmemora ha pasado algo importante, o el hecho o la persona en sí ha influido sobre el presente. En el año 2011, por ejemplo, pues habían pasado 5 años desde el año 2006 y no se celebró nada que yo recuerde que hubiese sucedido 5 años antes. Podemos decir lo mismo de 2006 a 2001, con la excepción del 11 de septiembre. En aquel año recuerdo perfectamente cómo se celebraban, sobre todo en Estados Unidos, como es lógico, el primer lustro desde los atentados del 11S. En España, en cambio, de 2001 a 2006 no había cambiado gran cosa y no hubo nada en concreto que recordar. Otras veces pasa algo muy importante que cambia el curso de la historia, pero los países a veces sucede que tienen amnesias voluntarias. Es el caso, por ejemplo, de lo que nos sucedió con el 11M en España. Nadie quiere recordarlo, no se quería recordar ya 2 años después. Se hacía y se sigue haciendo una especie de paripé institucional en el que poco más que los políticos se retratan allí en el jardín ese de los ausentes que hicieron en el Retiro. Con el 15M, en cambio, sí se ha querido y sí se quiere recordar. No hay más que ver cómo llevamos una semana recordándolo en los periódicos, recordándolo en las televisiones, y todos los partidos políticos, todos, insisto, al final, de una manera u otra, en positivo o en negativo, se les ha deslizado un recuerdo hacia lo que pasó en la Puerta del Sol y en todas las plazas principales de las ciudades españolas en el 15 de mayo o la semana del 15 de mayo de 2011. Lo recordamos porque entendemos que entonces pasó algo que ha determinado el presente.
que lo ha determinado de una manera dramática. Creemos, quizá porque nos lo han hecho creer, que lo que pasó aquellas semanas del mes de mayo y junio de 2011 han devenido en lo que es la España actual. En cierto modo tiene algo de sentido, ¿no? Vemos a Podemos, vemos a Pablo Iglesias, vemos a nuevos políticos, vemos lo que pasó el año pasado en los ayuntamientos y mentalmente lo enlazamos. Lo enlazamos, no nos equivoquemos, lo enlazamos porque quieren que lo enlacemos. Los beneficiarios de la nueva situación política, los nuevos que han llegado, se reclaman herederos de aquel movimiento. Yo personalmente, si nos ceñimos exclusivamente al movimiento 15M, creo que no es así, que el 15M no cambió gran cosa. Es crudo decirlo, pero es mi opinión. Y no es una opinión por soltar algo, decir, pues yo creo que no es así porque lo creo y punto, y no hay más. La puedo argumentar y es lo que voy a hacer a lo largo de la próxima media hora. A mi juicio, el movimiento 15M fue un estallido que tuvo lugar en un momento dado y luego se apagó. Es decir, tuvo importancia, eso es cierto, no voy a ponerlo en duda, pero una importancia circunscrita a aquel año y ni siquiera entero, a aquel verano diría, aquella primavera, finales de primavera, principios de verano de 2011. Fue un asunto más noticioso que real. Tuvo una importancia increíble para los medios de comunicación. Fue un impacto mediático de primera. Todas las televisiones de España alquilaron azoteas en los tejados, en los edificios de la Puerta del Sol de Madrid. Lo digo con conocimiento de causa porque yo estuve en un programa especial que montó Intereconomía Televisión uno de esos días de finales de mayo. Lo recuerdo a la perfección, que nos pasamos al final toda la tarde. Hicimos debate, entrevistas. Creo que se presentó un telediario o algo así desde allá arriba. Y como nosotros, pues estaban todas las televisiones, no éramos por supuesto los únicos. Había conexiones con la Puerta del Sol continuamente, los periódicos, todavía en 2011 había mucho periódico de papel, venían tapizados cada mañana de asuntos del 11M, del 15M, la plaza estaba llena de periodistas, llena a todas horas, a la hora que fueses, mañana, tarde o noche, siempre había 1, 2, 3, 4, 5 periodistas con su cámara al hombro y anotando y entrevistando a unos y a otros. Yo jamás he visto durante tanto tiempo tantos compañeros de oficio juntos. En los periódicos me consta que se desplazó a redactores que hacían otros temas, se los desplazó a la Puerta del Sol. Por lo tanto, mediáticamente sí tuvo mucha importancia. Ahora, real, pues vamos a relativizarlo un poco. No olvidemos que el 20 de mayo, el 20M, es decir, 5 días después de aquella manifestación, el Partido Popular tuvo la mayor victoria municipal y regional de su historia. No se recordaban datos. El Partido Popular nunca, ni en su mejor año, que creo que había sido el 95, tuvo unos resultados en municipios y regiones tan buenos como los de 5 días después, solo 5 días después de aquel estallido por la nueva política, de aquel estallido antipepero que ahora nos están colocando. El hecho es que 6 meses después de aquello, el 20 de noviembre, lo que hizo el Partido Popular fue obtener en las urnas el mejor resultado electoral de su historia, una mayoría absoluta como no había cosechado ni José María Aznar en el año 2000. Mariano Rajoy tuvo 186 escaños y Aznar había obtenido en el año 2000, en plenitud del aznarismo, 183. Junto a eso, ya sabéis, mayoría absoluta en el Senado, control absoluto de prácticamente todas las instituciones. Es la España que dejamos atrás el 20 de diciembre pasado. Nos pilla muy cerca en el tiempo. Para los que sois más jóvenes, para los que tenéis 16, 17, 18 años, quizá no os acordéis, pero los que tenemos más sí lo recordamos a la perfección. Recordamos cómo los sucesos de la Puerta del Sol, que tuvieron tanta importancia para los medios de comunicación, no tuvieron eco en la política, o no tuvieron apenas eco en la política, fue algo muy secundario. Eso es una realidad refrendada por los datos, no me estoy inventando absolutamente nada. Lo que sí es cierto, y esto no podemos negarlo tampoco, es que ciertos movimientos que nacieron mucho después de ya muerto el 15M y de desmanteladas las acampadas, sí se sentían herederos, o una parte de aquellas acampadas y de aquel movimiento sí que se reconvirtió en movimientos de extrema izquierda,
que apoyaban a partidos de extrema izquierda y que organizaron manifestaciones y organizaron movilizaciones como las que probablemente recordéis delante del Congreso de los Diputados, en la Plaza de Neptuno, pero ya estamos hablando del año 2012 y 2013, es decir, muy posterior, en concreto el año 2013, que creo que fue el más conflictivo en cuanto a manifestaciones y en cuanto a manifestaciones políticas, estoy hablando, no exclusivamente laborales. Probablemente huelgas hubiese más en 2012 porque hubo más despidos, pero digo manifestaciones políticas, las destinadas a derribar al sistema, a ponerlo en duda, fueron más en el año 2013 y habían pasado ya 2 años de ese estallido espontáneo, porque si algo fue el 15M, fue algo espontáneo. Pues habían pasado 2 años de aquello y durante mucho tiempo, durante una buena parte de 2011, hasta bien entrado 2012, nadie más allá de los 4 que participaron más intensamente lo recordaban. Los del PP decían con sorna, yo no soy del 15M, yo soy del 20M. A mí me lo recuerdo que me lo decían por aquella época. Soy del movimiento 20M, que tuvo muchísima más participación que la del 15M. Claro, lo decían con sorna y con mala leche, pero en parte de razón no les faltaba. La cantidad de españoles que se movilizaron el 20M para votar al PP fue mucho mayor que la de españoles sumados a las acampadas durante aquella semana. No es casual que ese mismo día, 15 de mayo de 2011, había más gente en la Plaza de Toros de las Ventas que en la Puerta del Sol. Esto es un hecho. Podéis mirarlo en internet, podéis ir a la hemeroteca. El 15 de mayo, como supongo que sabréis, es el día álgido de la Feria Taurina de San Isidro y la Plaza de las Ventas se pone de bote en bote, de madrileños, de españoles y de extranjeros que vienen a hacer turismo a Madrid y de paso en una carrera de toros. El hecho es que probablemente, no soy yo aficionado a los toros, pero probablemente sea el día que más caras son las entradas para entrar a la Plaza de Toros de las Ventas. Y estaba llena. En cambio, era la manifestación del 15M, era gratis, sí, gratis et amore, y también estaba llena, pero desde luego había menos gente. No sé cuánto caben exactamente, porque no tiene un aforo como tal, es una plaza, pero en la en la Puerta del Sol aproximadamente entran 20-25.000 personas, no más, a no ser que se suban unos encima del otro y formen castillos humanos, como en Cataluña, que no era el caso para nada. Bien, por lo tanto, hay que entender lo que sucedió en su justa medida, como si realmente nos trasladásemos al 15 de mayo de 2011 y lo viésemos con nuestros propios ojos, que es exactamente lo que veríamos. Y no veríamos a Pablo Iglesias, ni a Íñigo Errejón, ni veríamos Podemos, ni nada por el estilo. Veríamos algo que nos sorprendería bastante, como nos sorprendió a todos los que lo vimos, que es esto, o nos resultaba, sobre todo a partir de la segunda semana ya muy familiar, era esencialmente la izquierda más extrema, ocupas y demás, que se habían acantonado en el mismo centro de las ciudades, por los lemas que tenían, la manera en la que se organizaban, pero al principio, los primeros 2, 3, 4 días, sí que nos extrañaba un poco, era un estallido de rabia, de gente esencialmente joven, pero no se veía que eso fuera a ir a muchísimo más. De hecho, si Podemos no lo reclamase como mito fundacional de su propio partido y de su propia identidad política, muy pocos se acordarían del 15M más allá de una efeméride puntual callejera de la historia de España, como muy pocos se acuerdan de las manifestaciones estudiantiles de la primavera de 1987. Los que tengáis más años sí os acordaréis de ellas. Fue aquella del cojo manteca destrozando el mobiliario urbano por Madrid. El tema es que aquellas manifestaciones, que fueron en algunos días muy violentas, no obtuvieron ningún partido que se hiciese dueño de ellas. Nadie se reclamó heredero de aquellas manifestaciones y de aquella movilización estudiantil masiva contra el ministro Maragall. En cambio, en esto del 15M se ha encontrado hijos, que si no son reales, si son hijos adoptivos o que han decidido ser adoptados por ello. De ahí que lo que estamos celebrando ahora, o lo que estamos conmemorando ahora, es una fiesta en cierto modo inventada como mito fundacional. Los mitos fundacionales son necesarios para el poderoso, y los que están empezando a ser poderosos en España ahora necesitan uno. La clase política actual, su mito fundacional es la transición. No nos engañemos, es la legalización del PC en el 77, las primeras elecciones, el referéndum de reforma política, la propia Constitución. Esos son los mitos fundacionales de nuestro sistema actual. El franquismo lo tenía, para el franquismo era la guerra civil, era todas las gestas heroicas de la guerra.
Todos, si nos vamos a la República, 3/4 de lo mismo, a la época de la restauración de Alfonso XII también, cada época tiene sus mitos, los países en sí, las naciones. España, por ejemplo, pues su gran mito fundacional es Covadonga y la batalla de Covadonga y Don Pelayo. Hay dudas serias de que esa batalla tuviese lugar e incluso de la existencia de Don Pelayo, pero aún así durante cientos y cientos de años la españolidad o la hispanidad se fundamentaba en ellas. Los mitos son necesarios para el que detenta el poder, necesita justificarlo y legitimarlo en algo. Pues bien, los que quieren detentar el poder el día de mañana necesitan su mito fundacional. De ahí que estemos hoy, 14 de mayo, hablando de lo que se conmemorará mañana, que es 15 de mayo, que pilla muy cerquita en el tiempo, pero lo suficientemente lejos como para que se puedan, especialmente entre la gente más joven, se les puedan instalar recuerdos que no tuvieron por cuestión de edad. De la misma manera que a los que nacimos en los años 70, que no recordamos la transición por una cuestión cronológica, porque nos pilló de niños o directamente no nos pilló, pues nos han ido instalando recuerdos que no tenemos, a través del prisma del poderoso en cuestión. Los que nos criamos ya con Felipe González, con Aznar, pues no vivimos la transición. De tal manera, y que la transición como mito. De tal manera que, bueno, desde el colegio, a través de la televisión, de lo que nos contaban, de lo que decían los periódicos, los columnistas, etcétera, nos habíamos hecho una idea muy positiva de ella. No es ninguna cosa rara que hasta hace muy poquito se la denominaba la Santa Transición. No, esto no se puede poner en duda, lo que se hizo entonces era simplemente perfecto. A pesar de que muchos de los que decían haber hecho la transición no la habían hecho, o la habían hecho desde el otro lado, o se habían opuesto a ella. Un ejemplo clarísimo pues puede ser el propio Felipe González, que en origen se resistió a la transición, luego cuando vio que podía trincar, pues sí se apuntó, pero en el año 76, esto se daría material para otro podcast o uno monográfico sobre historia, nadie creía en aquello, incluso en el 77, es decir, el mito tarda en crearse y se tiene en gran parte que inventar y se tienen que poner fragmentos. Pues algo similar sucede con esto, como hay tantos 15Ms como queramos contar o como queramos fabricar, pues es una cuestión de fabricar uno a la medida, que es en lo que está ahora mismo, en concreto Podemos e Izquierda Unida, que ven en aquellas manifestaciones callejeras, en aquellas convocatorias masivas en las plazas de gente esencialmente joven, ven sus orígenes míticos, sus orígenes fundacionales míticos. Antes de nada tendríamos que empezar por definir qué es el 15M. Es una cuestión elemental, es decir, ¿qué fue, mejor dicho? ¿Cómo podríamos, de una manera rápida, para que el que nos esté escuchando y no sepa lo que es o solo lo conoce de oídas, un extranjero o un chico muy joven, pueda saber qué fue el 15M? El 15M esencialmente fue un estallido o un movimiento popular, es decir, más un movimiento social, un movimiento popular, que fue juvenil, como ya he dicho anteriormente, que fue espontáneo, también lo he dicho, que fue imprevisto y que fue apartidista. Yo lo definiría así y no me haría más dibujos. Es decir, que fue juvenil es obvio. Es decir, la primera manifestación, la primera semilla la pone una asociación que se llamaba Juventud Sin Futuro, los famosos ninis, que es como se les llamaban entonces. La manifestación de los ninis, podéis buscar noticias de la época, ¿eh? No era la primera vez que se manifestaban, ya lo habían hecho anteriormente. Lo habían hecho, creo, además, en el mes de abril del año 2011 habían utilizado hasta el mismo recorrido a través de la calle de Alcalá hasta la Puerta del Sol. ¿Quién estaba detrás de Juventud Sin Futuro? Partidos, desde luego, no estaban, y sindicatos tampoco. Es decir, los movilizadores habituales en la historia de España reciente no estaban. Se habían movilizado un poco pues a través de Internet, de sus propias redes. La juventud del año 2011, que viene a ser, como han pasado poco tiempo, más o menos la misma que la de ahora, es una juventud muy conectada, con teléfonos móviles, todos con conexión y con acceso a Internet, con una penetración de Internet entre los menores de 30 años que se acerca al 100%. Entonces, básicamente había sido eso, ¿no? Foros de Internet, páginas web, contactos propios, y habían montado una manifestación. Probablemente en otra ciudad más pequeña esta manifestación no hubiera tenido tanta importancia, pero en una ciudad grande como Madrid, donde hay gente para todo y que además es la capital del país, pues obtuvo suficiente apoyo como para que se formase una manifestación considerable. Tampoco va a haber millones de personas, pero lo suficientes miles de personas como para que marchasen por la calle de Alcalá hasta la Puerta del Sol. Y allí se les ocurrió quedarse.
Simplemente algunos irían con tiendas de campaña, de estas portátiles, y se les ocurrió quedarse y se quedaron. Echaron 4 tiendas y se quedaron a dormir. Así empezó el 15M. A veces, muchas veces pensamos de que esto no, fue una multitud ingente que llegó y plantó sus tiendas y se quedó el campamento montado desde el primer día. No, la primera noche del 15M eran 4 o 5, no lo sé exactamente, pero eran muy poquitos. Eran 4 tiendas pegaditas al caballo, a la estatua ecuestre de Carlos III. Que fue espontáneo también es una obviedad. Es decir, la manifestación aquella de Juventud sin Futuro estaba convocada, pero no era la primera que hacían. Y la idea de la manifestación no estaba acampar en sol, o la idea formal, que tuviesen algunos la idea, por eso se llevaron a la tienda, está claro. Pero fue algo espontáneo lo de acampar. Simplemente algo que les dio o les había dado el día anterior y si nos quedamos a dormir. Tened en cuenta que el 15 de mayo ya suele hacer buen tiempo en Madrid. No es el caso de este año, que está lloviendo hasta hoy, pero ya está haciendo una temperatura un poco más de marzo que de mayo, pero por lo que yo recuerdo aquel año no hizo mal tiempo y ya el 15 de mayo la temperatura era muy agradable y se quedaron a dormir aquella noche. Por otro lado, gente joven que les apetece pues salir con la tienda y quedarse a dormir en mitad de la plaza central de la ciudad. Bien, no tiene nada de especial y se ha hecho en otras ocasiones. Vamos a hacer una acampada en la universidad y acampan en la universidad. Vamos a hacer una acampada no sé dónde. Es algo relativamente común. Por lo tanto, fue algo espontáneo que no estaba planificado de antemano. Y entonces vamos a, por parte de una organización, quiero decir, vamos a acampar y vamos a conseguir estos fines tal, de una manera mecánica. ¿Qué era imprevisto? A estas alturas, quien diga que previó el 15M, que previó aquella acampada, que previó los acontecimientos que a partir de ahí se desencadenaron, quien diga que había previsto todo eso, miente. Nadie lo sabía. A todos nos pilló por sorpresa. A todos, absolutamente a todos. Empezando por los partidos políticos y terminando por los periodistas. Nadie sabía que eso iba ni a empezar así ni a terminar como terminó. Fuimos un poco cabalgando sobre lo que iba sucediendo durante esos días. Viendo a ver desde la ilusión del principio y la locura del principio hasta la decepción final. Esto es un hecho constatable en la realidad, tan en la realidad que no tenéis más que ir a los artículos de prensa, incluso los que más les apoyaban al principio, a la vuelta de un mes ya estaban decepcionados y eso se traslucía en las crónicas de prensa, se traslucía en las conexiones en directo desde la Puerta del Sol. Cuando las unidades móviles se retiran a mediados de junio, a partir de ese momento ya aquello ha concluido. Se da por algo previsible. Y una de las cosas que llaman más la atención de los periodistas es lo imprevisto, lo que no sé. Por eso llaman tanto la atención cosas como terremotos, lo de los neumáticos que sucedió ayer entre Madrid y Toledo. Los sucesos, en una palabra, porque los sucesos por definición son algo imprevisible. Suceden. Y hay que prestarle toda la atención e informar de lo que pasa. El 15M tenía cierto elemento de suceso, de ahí que algo que no había sucedido nunca. Fue, por utilizar un término muy talebiano, fue un cisne negro en toda regla, el 15M. Por lo menos sus primeros compases. Luego ya se empezó a ver que eran esencialmente ocupas de extrema izquierda dedicados a ocupar en lugar de un edificio en Lavapiés, pues tenían ocupada la Puerta del Sol, pero en origen era eso. Era un cisne negro que nadie sabía muy bien ni quiénes eran, ni lo que querían, ni quién les organizaba, ni quién estaba detrás. Entre otras cosas porque al principio no había nadie detrás. Esto me lleva directamente al último de las características, que era apartidista. Es decir, no apolítico. Apolítico no lo fue nunca. De hecho, fue muy político. Ahora, no político podemita como quieren hacer ver ahora. Fue apartidista. Todo el mundo se apuntó a aquello. Todo el mundo. Yo recuerdo ya en junio que hasta se metieron los antiabortistas y montaron una caseta allí. Lo sé porque estuve en esa caseta, fui a hacer unas entrevistas a los que la habían hecho. Fueron que era derecho a vivir. Fijaos si en aquel entonces todo el mundo quiso aprovechar ese impacto. Es más, voy un poquito más lejos. Cierto periodista muy famoso y muy célebre por apoyar al PP haga lo que haga, me dijo a mí, en aquel entonces coincidíamos en algunas tertulias de televisión, y me dijo a mí, yo les llamaba perroflautas y tal, se lo llamaba de manera, como sigo llamándoselo, simpática y desenfadada, sin intención ninguna de herir. Y si se hieren, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? A mí me llaman facha, y si me molesto, pues la culpa es mía, ¿no?
El tema es que este me dijo, se enfrentó y me dijo, no les llames perroflautas, a esta gente hay que atraérsela. Que yo dije, bueno, este tipo que es más que un periodista, un político, lo que está es viendo el modo de a ver cómo se atrae a esta gente de la Puerta del Sol a sus postulados peperos, cómo se aprovecha esto en clave política. Y como lo que me dijo este no pasó también en el PSOE, pasó en Izquierda Unida, pasó en todos, en las acampadas de Cataluña o del País Vasco o de Galicia. Me consta que fueron los nacionalistas o intentaron apropiarse de ellas como pudieron, sin demasiada fortuna, según tengo entendido, porque los acampados de la Plaza de Cataluña no estaban muy por la labor, no estaban en esa guerra, y al final la cuestión o el resultado final es que no fueron acampadas pronacionalistas. Vamos, en la central, que fue la de Madrid, que fue la que yo viví en aquel momento, no había ningún partido detrás, o no lo hubo al principio. Luego ya sí se veía la larga mano de los partidos de izquierda o de extrema izquierda, a partir de la segunda, tercera semana, ya se veía. Pero el origen, la génesis, el chispazo que dio lugar a aquello, no estaba ningún partido político, insisto, ningún partido político por detrás, tampoco ningún sindicato. Nada que dijese, esto realmente es esto del 15M no es más que una organización pantalla del Partido Comunista, no es más que una organización pantalla de los anarquistas, no es más que una organización pantalla del PSOE. Lo que sí es cierto, y esto es indudable a estas alturas, a poco que queramos mirarlo sin gafas y sin lentes, es que a los acampados, especialmente las 2 o 3 primeras noches, se les permitió quedarse. Hubo un intento de desalojo, pero no demasiado, si hubieran querido desalojarles, los hubiesen desalojado, no demasiado intenso, es decir, no pusieron muchas pegas. Se decía entonces que el ministro de Interior de la época, Alfredo Pérez Rubalcaba, estaba interesado en que estuviese. Y no me extraña, la verdad. De hecho, lo llamaban el Comando Rubalcaba. Decían, bueno, si hay elecciones el día 20 de mayo y lo mismo nos beneficia. Y la persona encargada de largar a estos chicos de la Puerta del Sol, a fin de cuentas, era el delegado o delegada, que era una delegada entonces, la delegada del gobierno en Madrid, pero su jefe es Alfredo Pérez Rubalcaba. Si el jefe le decía que había que dejarlos, se les dejaba. Y se les dejó. De hecho, se fueron cuando quisieron. Esto es un hecho también. No olvidemos que se sucedieron fue una de las grandes debates de la acampada Sol. ¿Cuándo nos vamos? Una decisión propia, y se fueron ya al final agotados, peleados entre ellos, y porque hacía un calor a finales de junio en la Puerta del Sol que no había quien lo aguantase. Y quien dice la Puerta del Sol, pues dice cualquiera de las plazas de España, que ya a principios de junio en casi toda España hace un calor infernal. Entonces, esa fue la razón por la que salieron, no porque los sacase político alguno o funcionario alguno, es decir, estuvieron allí hasta el momento que quisieron. Y esto yo creo que es una cosa que más que perteneciesen a un partido, es que todos los partidos, o casi todos los partidos, intentaron aprovecharse de la movida esta. Tan extremo que recuerdo ver a los falangistas, los 4 que quedan en España, apoyando al 15M. A un falangista a mí se me enfrentó y me dijo, vosotros los liberales de mierda, no sé qué, tal, porque nosotros estamos con el pueblo, sintiéndose partícipe de aquello. Un tipo de falange de las Jons, no os digo más. Estos son todo experiencias personales que tuve en aquel momento. Ahora, bajando de nuevo al terreno de los hechos, queda una pregunta que es, yo creo que clave. ¿Por qué fracasó aquello? Porque el 15M fue un fracaso. No nos engañemos. Se desmantela por voluntad propia, pero porque está agotado, totalmente agotado. Y antes de eso hay que saber exactamente cómo se organizó. Aunque esto, claro, casi prefiero contároslo mañana porque nos estamos pasando de tiempo. Ya os digo que cuando se pasa el contador de la media hora empiezo a ponerme nervioso y no quiero castigaros más de lo estrictamente necesario. Y como todavía me quedan cosas que contar respecto a la conferencia esta o al 15M como mito fundacional, porque es un tema interesante y además creo que a vosotros os interesa. Si estáis escuchando este podcast es porque os interesan estos asuntos. Puedo una de dos, o pasar muy por encima ahora y hacerlo todo en 5 minutos, o tomarme mi tiempo y dedicar mañana, que será 15 de mayo, por cierto, una fecha muy redonda, para concluirlo y hablar pues de la organización, del espíritu que tenía y sobre todo del legado que nos ha dejado el 15M. Es decir, porque eso es un hecho, que hay un legado. Todo suceso histórico, todo evento histórico tiene un legado, no vamos a negarlo. El legado positivo y el legado negativo. Yo personalmente, y os lo anticipo, mañana seguiré. Creo que el legado del 15M ha sido a grandes rasgos negativo, pero bueno, eso os lo tendré que explicar mañana. Entre tanto, aquí lo dejo, agradeciéndoos un día más que estéis aquí escuchando la Contracrónica, escuchándome a mí, porque la Contracrónica ya sabéis que soy yo mismo y mi mecanismo, que decimos en la villa.
y os emplazo a mañana a seguir la segunda parte de este podcast monográfico en 2 capítulos, que es el 15M como mito fundacional. Hasta mañana, amigos.